Vamos con el modelo de invalidez con y sin rehabilitación. Primero vamos a ver el modelo sin rehabilitación, pero lo más importante es remarcar que tanto el modelo de invalidez con y sin rehabilitación son solamente una aplicación de los temas que ya se vieron anteriormente en la materia. En primera instancia, lo que se empezó viendo fueron los decrementos únicos, en los cuales una persona que estaba viva a la edad X solamente podía llegar con vida a la edad X+1 o fallecer en algún momento del año, y obviamente al final del año seguiría en ese estado. ¿Sí? Acá me tomo la licencia cuando hago el esquema de marcar con X más S a un suceso ocurrido dentro del año sin especificar cuál es el S, es decir, que en cualquier punto de ese año ocurre el fallecimiento. Acá, bueno, está la explicación. En este modelo, una persona viva a la edad X, en el transcurso de un año puede continuar con vida o sufrir un decremento en cualquier momento del año. Este decremento es único debido a que hay un único motivo que lo genere o se agrupan en él todos los motivos de fallecimiento. Y además se considera que lleva un estado final. La persona permanecerá en ese estado por siempre y no pasará a ningún otro estado, como por ejemplo en el fallecimiento. O sea, estamos hablando de que la persona que fallece va a continuar en ese estado. Luego del modelo de decremento simple, vieron el modelo de decremento múltiple. Nosotros vimos en la materia dos ejemplos. Uno es el fallecimiento por varias causas, lo llamamos causas J, o también hay ejercicios del estilo fallecimiento y retiro. En el primer caso tenemos a la persona viva a la edad X, la cual puede llegar con vida a la edad X+1, o bien puede sufrir el decremento, el fallecimiento por la primera causa, y va a seguir en ese estado hasta el final del año, o el decremento, el fallecimiento por la segunda causa, y va a seguir en ese estado también hasta fin de año. Para lo que sería el segundo ejemplo, la persona viva a la edad X puede llegar con vida al año siguiente, o bien puede fallecer, sufrir el decremento durante el año y permanecer en ese estado hasta fin de año, y además también puede, en lugar de fallecer, jubilarse o retirarse y permanecer en ese estado hasta fin de año. En este modelo, una persona viva a la edad X en el transcurso de un año puede continuar con vida o sufrir un decremento. Este decremento puede deberse a dos o más causas y se considera que cualquiera sea la causa, llega a un estado final. La persona permanecerá en ese estado por siempre y no pasará a ningún otro estado, como por ejemplo el fallecimiento por dos posibles causas o evaluación de defunciones jubilaciones para una población laboralmente activa. ¿Sí? La diferencia entre estos dos esquemas son que en el primero estamos hablando de un decremento único por dos causas distintas, ¿sí? El decremento siempre es fallecimiento, y en el segundo estamos hablando de dos decrementos distintos, un fallecimiento contra una jubilación. En este segundo ejemplo hay algo a lo que llamamos supuesto oculto, que es un supuesto fuerte, que la jubilación se supone un estado final, ¿sí? La gente no puede volver de la jubilación y ser de nuevo laboralmente activa. Posteriormente vamos a levantar ese supuesto. Si estamos trabajando con una población laboralmente activa, estamos hablando de una población con validez para trabajar, por lo cual podemos hablar de una población activa. Si hablamos de la población jubilada, estamos refiriéndonos a la población que tenía validez para trabajar y la perdió, por lo cual nos vamos a referir a esta población como población con invalidez. Estamos armando en este momento un modelo con dos decrementos, ¿sí? El de fallecimiento e invalidez, y el esquema quedaría de la siguiente forma. Una persona viva a la edad X activa puede continuar activa al fin del año, al año siguiente, puede fallecer estando activa y obviamente llega en ese estado al fin de año, o puede invalidarse durante el transcurso del año y llegar en ese estado a fin de año. ¿Sí? Acá vemos las referencias donde L sub XA, ¿sí? El A que está de supraíndice hace referencia a la población, es la población que inicia el periodo con estado activo.
LX más 1 AA es la población que inicia activa el periodo y lo finaliza activa, ¿sí? Cuando hay doble supraíndice tenemos estado inicial y estado final. D sub X AA son los fallecidos que iniciaron activos y estuvieron activos al momento del decremento. Y además I sub X es la población que se ha invalidado durante el periodo. Bueno, ahora levantamos el supuesto de que la invalidez es un estado final, ¿sí? El que habíamos hablado antes de la jubilación, y vamos a ver que la persona activa a la edad X puede permanecer activa durante todo el año, ¿sí? También puede pasar que la persona activa a la edad X fallezca en estado activo durante el año y obviamente sigue en ese estado hasta fin de año. También puede pasar que la persona activa a la edad X se invalide durante el año, en cualquier momento del año, y luego de esa invalidez puede pasar que la persona fallezca o puede pasar que la persona se quede en estado de invalidez y no fallezca. Es decir, que llega viva e inválida al año siguiente. Tenemos las nuevas referencias que antes no estaban en el gráfico. D sub X a I son los fallecidos que iniciaron activos y su estado era invalidez al momento del decremento, ¿sí? De nuevo, empiezan activos y antes de fallecer se invalidaron. Entonces cuando fallecen en estado de invalidez. Y después tenemos los LX más 1 AI, que es la población que inicia el periodo activa y lo finaliza con invalidez. El esquema anterior explica a la perfección lo que ocurre con una población inicial activa. Para la población con invalidez tendremos que solo puede permanecer en ese estado o fallecer, pero no puede rehabilitarse. Este es un supuesto del modelo de invalidez sin rehabilitación, ¿sí? No puede rehabilitarse. Y el esquema de la población que inicia inválida sería LX sub I, es la población inicial inválida, puede permanecer en ese estado todo el año, sobrevivir y seguir siendo inválido, o puede en algún momento del año ocurrir la defunción estando inválido, ya que no existe otro posible estado para esta población, y seguir en ese estado hasta fin de año. ¿Sí? Este supuesto después lo vamos a levantar cuando veamos modelo con rehabilitación. Acá tenemos las referencias. LXI es la población que inicia el periodo con estado de invalidez. LX más 1 II es la población que inicia el periodo con estado de invalidez y lo finaliza en el mismo estado. DXII son los fallecidos que iniciaron en estado de invalidez y lo mantienen en el momento del decremento. ¿Sí? Acá tenemos la aclaración de que el único decremento que puede haber para la población que inicia con estado de invalidez es el fallecimiento. Otra aclaración que hacemos es que cuando hablamos de doble supraíndice, a veces es redundante, pero lo mantenemos porque deja de serlo cuando el modelo es con rehabilitación. Bueno, juntando los dos esquemas que acabamos de formular, tenemos un esquema en el cual tenemos población que inicia activa, población que inicia con estado de invalidez y lo que sucede con cada una. La población que inicia activa puede sobrevivir en estado activo, puede fallecer en estado activo y obviamente llega en ese estado al fin del año, o puede invalidarse y posteriormente fallecer en estado de invalidez, o bien puede invalidarse y permanecer en ese estado hasta fin de año. Ahora, la población que inicia en estado de invalidez puede permanecer todo el año en ese estado y sobrevivir, por lo cual llega al año siguiente, o bien puede fallecer durante el año y va a llegar en ese estado, obviamente, al fin de año, ¿sí? Recuerden que esto es inicia con estado de invalidez y al momento del decremento sigue en el estado de invalidez. Algo muy importante es que este esquema que estamos armando es simplemente para un año. No tenemos que perder de vista que el modelo es un modelo cíclico, periodo a periodo, que se va repitiendo y se nutre de la información del periodo anterior, ¿sí? Veamos. Nosotros tenemos la población que inicia a la edad X activo, ¿sí? De esa población, una parte va a sobrevivir todo el año, lo vamos a llamar LX más 1 AA. Y esos LX más 1 AA, en este caso el modelo sin rehabilitación, va a ser la población activa inicial del periodo siguiente. Es decir, que van a ser los LX más 1A. Además, tenemos una población que inicia en estado de invalidez, y de esos que inician en estado de invalidez,
van a sobrevivir a todo el año permaneciendo en estado de invalidez los LX más 1 y Y. ¿Sí? Y de los que empezaron activos, los LXA, una porción se va a invalidar, los I sub X, de los cuales los LX más 1 AI van a sobrevivir. ¿Sí? Si se fijan, tenemos gente que empezó activa, se invalidó y sobrevivió, más gente que empezó con invalidez y se mantuvo viva con invalidez durante todo el año. Estos dos juntos van a ser la población inicialmente con invalidez de la edad X más 1. Ahora bien, si nos centramos en un único periodo y agregamos la tasa de invalidez y las probabilidades, tenemos que la probabilidad que nos lleva de LXA a LX más 1 a A es la probabilidad XA, la PXAA, perdón. Si lo que queremos es calcular los DXAA, lo que tenemos que hacer es aplicar la probabilidad de fallecimiento QXAA, que en el caso del modelo de invalidez sin rehabilitación es igual a la QXA. También tenemos lo que es la tasa de invalidez, que es R minúscula sub X, ¿sí? Que es una tasa, no es una probabilidad propiamente dicho, pero nosotros trabajamos como si fuera una probabilidad en la mayoría de los casos. Entonces, si nosotros queremos calcular cuál es la población que se invalida durante el año X, lo que vamos a hacer es multiplicar LXA por RX. ¿Sí? Y eso nos va a dar por resultado la población que se invalidó durante todo el año. Posterior a la invalidación, puede pasar que la persona sobreviva o fallezca. Si sobrevive vamos a aplicar la P y si fallece vamos a aplicar la Q. Pero con la salvedad de que este fallecimiento ocurre en algún momento del año. Entonces la P y la Q que vamos a aplicar para esta población es la de invalidez, pero solamente por la fracción del año que falta una vez que se invalida hasta el cierre del año. Es decir que si se invalida en X más S, vamos a hacerlo por el periodo 1 menos S, en el caso de que viva una P y en el caso de que fallezca una Q. También existe algo que se llama QXAI, que lo que hace es llevar directamente la población LXA hasta los DXAI, es decir, la población que inicia activa fallece en estado de invalidez. Esta probabilidad QXAI engloba la RX multiplicada por la QAI, multiplicada por la QX más S 1 menos SI. Es decir, que es la conjunción de invalidarse y además que fallezca posterior a la invalidación. Después tenemos para la población inicialmente inválida, que si sobrevive aplicamos la probabilidad PXI, que es la probabilidad de sobrevivir dado que es inválido, y si fallece aplicamos la QXI, que es la probabilidad de fallecer dado que es inválido. ¿Sí? Algo muy importante es que nosotros aplicamos PXI y QXI completa cuando la población es inicialmente activa, y la misma probabilidad de forma fraccionaria la vamos a aplicar cuando es población activa que se ha invalidado durante el año. ¿Sí? Bueno, acá hay unas notas que resumen un poco los conceptos. Nota 1, utilizamos la probabilidad anual para los fallecidos porque al utilizar el momento X más S nos referimos a un punto intermedio entre 0 y 1, es decir que todos los fallecidos durante el año sin identificar el S, a todos los fallecidos durante el año sin identificar el S para cada fallecimiento, puesto que a fin de año seguirán en ese estado, ¿sí? No me importa en qué momento falleció cuando yo hablo de este X más S, sino lo que estoy diciendo es, ok, falleció, va a seguir así hasta fin de año, cuando yo a fin de año haga el conteo va a seguir en ese estado. ¿Sí? Estamos específicamente hablando de DXAA y DXII. Nota 2, para el caso de los invalidados, sí utilizamos un supuesto fraccionario porque los invalidados durante el año estarán expuestos a la mortalidad de invalidez QXI solo una fracción del año, esto es lo que les comentaba, que es posterior a haberse invalidado, y lo mismo aplica para la supervivencia, por lo que utilizaremos QX más S 1 menos SI y PX más S 1 menos SI. ¿Sí? Acá el supuesto fraccionario lo vamos a utilizar solamente para las probabilidades P y Q,
en el sentido de que solamente fraccionamos P y Q. La R, X no la vamos a fraccionar, solamente vamos a suponer uniformidad para decidir cuál es el S de estas fraccionarias, pero nada más. Nota 3, todas las probabilidades para los que inician activos las calculamos como casos favorables sobre casos posibles, ¿sí? La probabilidad clásica que vimos en estadística 1, entendiendo como favorables a aquellos que cumplen con lo que estamos buscando. Por ejemplo, PXAA, ¿quiénes son los que cumplen con este requisito? Bueno, los que sobreviven todo el periodo. Vamos a LX más 1 AA, y eso dividido los casos posibles, que son los que empezaron activos. QXAA, los que cumplen el requisito son los DXAA, es decir, los que fallecen estando activos, dado que empezaron activos. ¿Y quiénes son los casos posibles? Los que empezaron activos. PXAI, bueno, lo mismo, la población que sobrevive pero en estado de invalidez sobre la población que inicia activa. Y QXAI, la población que fallece dado que fallece inválida dado que empezó activo, dividido la población que empezó activa. Acá hacemos la aclaración, Rx lo vamos a calcular como I sub X sobre LXAA, que es decir, la cantidad que se invalidaron dividido la cantidad que inició el periodo. Acá podemos hacer referencia a LXAA o LX dado que es un modelo sin rehabilitación. En este caso acá hacemos la aclaración, esto es una tasa y no una probabilidad, o sea que cuando nosotros asumimos la uniformidad de la invalidez, lo que estamos diciendo es que el total de la población invalidada se va a invalidar en X más 0,5. Solamente eso, no vamos a aplicar la mitad de la tasa ni ningún otro supuesto sobre la tasa. Simplemente estamos estimando de una forma, de un supuesto, cuándo es que van a estar disponibles para poder aplicarles la probabilidad de mortalidad o supervivencia. ¿Sí? Acá otra aclaración, no la fraccionamos porque R por sí sola solo responde a la pregunta de qué proporción de los activos se invalidó durante el periodo, pero nada dice de cuándo se han invalidado, ni qué sucede posteriormente con ellos hasta el cierre del año. Entonces, si nosotros queremos la probabilidad de que alguien que inició activo fallezca en estado de invalidez durante el año X, lo que tenemos que hacer es multiplicar la tasa de invalidez Rx por la probabilidad fraccionaria de fallecimiento que habíamos dicho para la población inválida. Ahora bien, cuando nosotros suponemos uniformidad, lo que estamos diciendo es que esta población Rx va a estar disponible a partir de 0,5 para que nosotros le apliquemos nuestra probabilidad de defunción. Además, si vemos, nosotros calculamos LXAA por QXAI, ¿sí? Miramos el gráfico, lo que estamos haciendo es ir de LXAA o LXA, dado que es un modelo sin rehabilitación, hasta DXAI, ¿sí? Estamos yendo por esta diagonal que está acá. Cuando nosotros hacemos eso, es lo mismo que a esa población inicialmente activa aplicarle la tasa de invalidez y a esa aplicarle la mortalidad fraccionaria. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la población activa por la tasa de invalidez nos da los I sub X y los I sub X los multiplicamos por la probabilidad fraccionaria. Por último, las probabilidades de la población con invalidez las vamos a calcular extendiéndonos un poquito más. Si nosotros queremos calcular los de XI, lo que tenemos que hacer es sumar los de XAI y los de XII. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de fallecimiento y hay un solo subíndice, estamos hablando del estado final. En cambio, cuando nosotros hablamos de supervivencia, ¿sí? Tanto sea LX como PX, cuando hablamos de supervivencia y tenemos un solo subíndice, estamos haciendo referencia al estado inicial. En este caso de XI, estamos hablando de la población que fallece durante el año X en estado inactivo, en estado de invalidez, perdón. Entonces tenemos los que empezaron el año activos y se invalidaron y fallecieron inválidos, más los que empezaron el año con invalidez, permanecieron en ese estado y fallecieron con invalidez. En el primer caso, los de XAI los vamos a calcular como la población que se invalidó durante el año por la probabilidad de que haya fallecido en la fracción de año restante.
y los DX y Y los vamos a calcular como la población que inició con estado de invalidez por la probabilidad completa de que fallezca en estado de invalidez ese año. Si nosotros realizamos esta suma, lo que tenemos es una cuasi esperanza, ya que estamos sumando la multiplicación de dos cantidades por una probabilidad. ¿Sí? Digo cuasi esperanza porque no cumple la ley de cierre, la suma de las probabilidades no va a dar 1, pero estamos ponderando igualmente por dos probabilidades. Bueno, aplicamos el supuesto de uniformidad para los invalidados y nos queda IX por X más 0,5 en realidad. Nos queda IX por QX más 0,5, 0,5 y más la población inicialmente activa, el XY por QXY. ¿Sí? Y aquí en QX más 0,5, 0,5y es donde vamos a aplicar el supuesto fraccionario que va a ser uniforme o Balducci. ¿Sí? Para este caso, ustedes recordarán por la práctica de supuestos fraccionarios que es más simple en este tipo de probabilidad aplicar Balducci. Aquí tenemos las dos fórmulas, ¿sí? Para el caso de Duff, 0,5 por la probabilidad completa, dividido 1 menos 0,5 por la probabilidad completa. Y para el caso de Balducci, 0,5 por la probabilidad completa. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es despejar el QXY. O sea, nosotros cuando estamos aplicando un supuesto fraccionario, lo que estamos haciendo es generar una función de la probabilidad anual completa. ¿Sí? Fíjense que nosotros pasamos esta probabilidad fraccionaria a una función de la QXY completa y esta probabilidad fraccionaria a una función de la QXY también completa. Posteriormente nosotros, una vez que aplicamos el supuesto dentro de esta fórmula de cuasi esperanza, vamos a despejar la QXY, que es la probabilidad anual de fallecimiento para la población inicialmente inválida. Y si aplicamos Duff, lo vamos a hacer mediante una cuadrática, ¿sí? Nos va a quedar una cuadrática y vamos a tener que calcular las dos raíces de esa cuadrática y nos vamos a quedar con la raíz que cumpla los requisitos de una probabilidad, ¿sí? Tiene que ser positiva y ser menor a 1. En cambio, si lo hacemos por Balducci, simplemente nos va a quedar una función mucho más simple que va a ser QXY es igual a DXY, la cantidad de fallecidos, dividido LXY más 0,5 por IX. ¿Sí? Esto es muy parecido, muy parecido a lo que nosotros siempre decimos de caso favorable sobre casos posibles. ¿Por qué? Porque arriba tenemos los casos favorables, ¿sí? La población que falleció en estado de invalidez, sin importar en cuál fue su estado inicial. Y abajo lo que tenemos es la población inicialmente con invalidez, más 0,5, que es el supuesto de uniformidad, por la población que se invalidó durante el año, ¿sí? Entonces arriba tenemos los casos favorables y abajo tenemos los casos posibles. Bueno, a forma de resumen, el modelo de invalidez sin rehabilitación es un modelo compuesto con una población activa, que es una población cerrada, ¿sí? Cuando decimos cerrada es que no tiene ingresos, es una población que solo decrece, nunca se incrementa, ya que nunca puede incrementarse, y una población con invalidez, que es una población abierta, con ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la población activa tiene una tasa de invalidez, lo cual hace que la población inválida reciba gente que se invalida de la población activa. Para la población activa se trata de un modelo de decremento múltiple, ¿sí? Porque tenemos dos decrementos, fallecimiento e invalidez, y para la población invalidada se trata de un modelo de decremento simple, fraccionario, ¿sí? Estamos hablando de los IX, ya que el único decremento que puede haber es el fallecimiento durante lo que resta del año. Por último, para la población con invalidez inicial se trata de un modelo de decremento simple, ya que solo puede fallecer o seguir con vida. Bueno, como la población activa se trabaja con un modelo de decremento múltiple, aplican las mismas normas y reglas que se vieron para esa práctica, es decir que también se pueden calcular las probabilidades independientes de cada decremento. A pesar de que Rx sea una tasa, nosotros igual podemos calcular la tasa independiente debido a que compite con la probabilidad de fallecimiento,
¿sí? Entonces, Rx, ¿sí? La dependiente va a ser igual a la R'X, a la independiente, por 1 menos un medio, ¿sí? Q'AA, es decir, por 1 menos un medio la probabilidad que compite. ¿Sí? En este caso, en los libros van a encontrar quizás Q'A, debido a que como es independiente, el único estado al fallecimiento, el único estado al fallecimiento va a ser activo, por lo cual es redundante poner AA. Si queremos calcular la QXAA, estamos hablando de la dependiente, vamos a calcular la Q'A independiente por 1 menos 1 medio R'X, es decir, la independiente por 1 menos 1 medio la tasa o probabilidad que compite, independiente, ¿sí? Esto es porque lo que estamos haciendo es netearle, ¿sí? Cuando hacemos 1 menos, lo que estamos diciendo es 1 es el máximo de probabilidad, es el máximo de proporción, es toda la población. A toda la población restale el efecto que tiene la causa que compite. ¿Cómo se le voy a restar? De forma uniforme, al igual que antes hicimos este 0,5 que está acá arriba. Se lo voy a restar diciendo, bueno, toda esta fuerza va a actuar en promedio en un medio, por lo cual restale un medio de esa fuerza. ¿Sí? Lo último que nos queda para el modelo de invalidez sin rehabilitación es la relación de Bond-Schertling, que esto sí es una esperanza, que nos dice que la QX, es decir, la probabilidad de fallecimiento total del año, es igual a la proporción de la población que es activa, es decir, LXA dividido LX, por su probabilidad de fallecimiento, más la proporción de la población que tiene estado de invalidez inicialmente, es decir, LXI sobre LX, por su probabilidad de fallecimiento. ¿Sí? Bueno, ahora nos metemos en el modelo de invalidez con rehabilitación. ¿Sí? No vamos a desarrollarlo tanto como el modelo sin rehabilitación porque el razonamiento es similar, simplemente vamos a marcar las diferencias. Retomando el esquema sobre el final de la página 2, ¿sí? Ahí había una llamada que decía que íbamos a levantar el supuesto. Levantaremos el supuesto de que la población con invalidez inicial no puede rehabilitarse, entonces nos enfocamos en esa población. ¿Sí? Tenemos acá el esquema, la población con estado de invalidez inicial puede sobrevivir durante todo el año en estado de invalidez, puede fallecer en algún momento del año y llegar en ese estado, obviamente, a fin de año, o además puede rehabilitarse, lo vamos a llamar B sub X, tal cual vimos que la población activa podía invalidarse, vemos que la población inválida puede rehabilitarse. Y a esta población rehabilitada durante el año también le puede ocurrir que fallezca posteriormente y llegue en ese estado al final del año, o que permanezca en estado de rehabilitación y llegue con vida al año siguiente. ¿Sí? Entonces B sub X es la población inicialmente con invalidez que se rehabilita durante el año, LX más 1 y A es la población que inicia el periodo con invalidez y lo termina en estado activo. D y A es la población que inicia el periodo con invalidez y fallece durante el periodo estando activo. ¿Sí? Obviamente si fallece estando activo es porque en el medio se rehabilitó. Si juntamos los dos gráficos, ¿sí? La parte activa queda igual que la habíamos visto antes, solamente le vamos a pegar la población con invalidez que cambia el esquema. Lo que tenemos es este gráfico en el cual tenemos una población activa que puede sobrevivir durante todo el año y llegar activa al año siguiente. Una población activa, que es la misma, que puede fallecer durante el año y obviamente va a llegar en ese estado a fin de año. O también la población activa puede invalidarse durante el año y posterior a esta invalidez puede fallecer y llegar en ese estado a fin de año, o puede permanecer con vida hasta fin de año y pasar a formar parte de la población inicialmente inválida del año siguiente. Y la población inicialmente inválida de este año puede permanecer con vida durante todo el año y llegar al año siguiente con invalidez. También va a formar parte de la población inicialmente con invalidez del año siguiente. Puede fallecer durante el año y va a llegar en ese estado a fin de año. O bien, en este caso, puede rehabilitarse, ¿sí? B sub X, y posterior a esa rehabilitación puede fallecer y llegar en ese estado a fin de año, o puede mantenerse con vida y llegar en estado activo al año siguiente y va a formar parte de la población inicialmente activa del año siguiente. ¿Sí?
esto que acabo de resumir es lo mismo que dijimos antes, ya que esto es un esquema de un modelo cíclico, ¿sí? Si nosotros extendemos el gráfico más de un año, vamos a ver que la población que llega, que la población inicialmente con invalidez que sobrevive y llega activa al año siguiente, más la población que era activa y sobrevive todo el año, forman parte de la población inicialmente activa del año siguiente, y la población activa que se invalida y sobrevive, sumado a la población con invalidez que sobrevive en ese estado todo el año, forman parte de la población inicialmente con invalidez del año siguiente. Ahora nos vamos a centrar de nuevo en el gráfico de un año y vamos a ver las probabilidades. ¿Sí? La probabilidad de sobrevivir durante todo el año es PXAA para la población activa, la probabilidad de fallecer durante el año para la población activa es QXA, la población la tasa de invalidez para la población activa es R minúscula sub X. Posteriormente a la invalidez tenemos el X más S, 1 menos S para la población que se invalidó. ¿Sí? Perdón, tenemos posterior a la invalidez, sobrevivir o fallecer. Si fallece tenemos P de X más S, 1 menos S, y ¿sí? Le aplicamos la probabilidad de fallecimiento para inválidos, ¿sí? Y aplicamos fraccionario porque parte del año lo pasó estando activo, ¿sí? Es esta parte que está acá atrás. Y en el caso de sobrevivir, vamos a aplicar la probabilidad de supervivencia, la PX más S, 1 menos S, y a la población que se ha invalidado. Y además tenemos la población inicialmente con invalidez que puede fallecer durante el año, le aplicamos la QXI, puede sobrevivir durante el año, le aplicamos la PXI, ¿sí? En este caso es un supraíndice, y también puede rehabilitarse, le aplicamos la tasa de rehabilitación R mayúscula X, que nos lleva a los BX. Ahora bien, posteriormente a la rehabilitación, puede pasar que la persona fallezca, en ese caso le aplicamos la Q fraccionaria X más S, 1 menos SA, ¿sí? Y es A porque esta población se rehabilitó y ya es activa durante el año. Y si sobrevive le aplicamos la P, X más S, 1 menos SA, que es también la probabilidad de supervivencia de los activos. ¿Sí? Acá también vamos a corregir el subíndice, el supraíndice. Nota 1, cuando hablamos de mortalidad, QX supra I, QX supra A, DX supra I, DX supra A, el único supraíndice hace referencia al estado final de la persona para ese periodo, ¿sí? Es lo que mencionábamos antes. Cuando hablamos de mortalidad y hay un solo supraíndice, ese supraíndice es el estado final. Nota 2, cuando hablamos de supervivencia, PX supra I, PX supra A, LX supra I, LX supra A. El único supraíndice hace referencia al estado inicial de la persona para ese periodo, sin importar qué pase después. En realidad sin importar no, sabemos que sobrevivió. Nota 3, el razonamiento para todas las probabilidades es similar al del modelo sin rehabilitación, casos favorables sobre casos posibles, y para el caso de QX supra I y QX supra A se debe calcular aplicando el supuesto fraccionario por despeje tal cual se expuso en el modelo sin rehabilitación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando calculé el DXI? Bueno, en este caso calculé el DXI y de ahí despejé el QXI. Bueno, en este caso es de la misma forma, vamos a calcularlas. A forma de resumen, el modelo de invalidez con rehabilitación es un modelo compuesto por una población activa, que es una población abierta, así como habíamos dicho antes. Perdón, antes era una población cerrada, en este caso es una población abierta porque tiene ingresos. Esos ingresos vienen de la población con invalidez que se rehabilita, ¿sí? Vienen del R mayúscula X. Y también tenemos una población con invalidez que también es una población abierta, tal cual pasaba antes, porque puede incrementarse debido a la tasa de invalidez R minúscula sub X. Para la población activa se trata de un modelo de decremento múltiple porque los decrementos son fallecimiento e invalidez. Para la población invalidada durante el año y para la población rehabilitada durante el año se trata de un modelo de decremento simple fraccionario
¿sí? Es fallecimiento en invalidez para los que se invalidaron o fallecimiento en rehabilitación para los que se rehabilitaron. Y hay un supuesto muy importante, ¿sí? Esto es muy importante, que una misma persona no puede invalidarse y rehabilitarse o rehabilitarse e invalidarse durante el mismo año, ¿sí? Si un año se rehabilita, está rehabilitado; si un año se invalida, está invalidado, pero no puede pasar lo opuesto. Y para la población con invalidez se trata de un modelo de decremento múltiple, ya que en invalidez puede haber fallecimiento o rehabilitación, si esto también cambia respecto al modelo sin rehabilitación. Y bueno, por último, como en la población activa y la población con invalidez se trabaja con un modelo de decremento múltiple, van a aplicar las mismas reglas y normas que vimos para esa práctica, es decir, que podemos calcular las probabilidades independientes. Y bueno, vamos a calcular las probabilidades dependientes como la probabilidad independiente por 1 menos un medio probabilidad compitente, o la probabilidad que compite, independiente, ¿sí? Fíjense que R minúscula sub x es R' sub x por 1 menos un medio Q' XA, ¿sí? Porque compiten, la tasa de invalidez compite con la tasa de fallecimiento activo y viceversa. Y también tenemos R mayúscula sub x es R mayúscula prima sub x por 1 menos un medio Q' XI, porque la tasa de rehabilitación compite con la probabilidad de fallecimiento en invalidez y viceversa. Bueno, con esto ya podemos encarar los ejercicios. Este resumen, la intención no es reemplazar la teoría que dio la profesora, sino simplemente cambiar un poquito la visión que tenemos de las fórmulas, entendiendo los esquemas y pudiendo analizar los enunciados y adaptarlos a este esquema para poder trabajarlos. Cualquier cosa que consideren que en este resumen no haya quedado clara, me la pueden comunicar para mejorarla. Muchas gracias.